y también tanque de almacenamiento, ¿ok? Entonces vamos a intentar ver eso. Para eso, otra vez, voy a permitirme presentar a su consideración, ¿no?, un PowerPoint que les voy a pasar también a ustedes, que se llama Sistema de Abastecimiento número 2, ¿ok? Me parece que es este. Me voy a ver si es correcto. No, este es el 1. Entonces voy a buscar el correcto, ¿ya? Eso. Parece que es este. Eso. Ok, no sé si ustedes están viendo, ¿no? Esta es la parte teórica. Vamos a intentar explicar en forma rápida, ¿no?, todos estos elementos que constan, que son parte, ¿no?, y componentes de un sistema de agua, ¿ok? Entonces tenemos las obras de captación, ¿no? Estas obras de captación, como les dije en la anterior clase, ¿no?, también son denominadas obras de toma, ¿no? Estas estructuras, entonces, hay que saberlas diseñar. Y obviamente, estas obras de captación van a depender del tipo de fuente, ¿no?, de las características de la fuente, ¿no? Si la fuente es superficial, si la fuente es subsuperficial o es subterránea, ¿no? Entonces hay 3 posibilidades de manejar. Las soluciones son distintas, todo va a depender de las condiciones del lugar, ¿no? En algunos casos, a veces, ¿no?, se llega a utilizar, digamos, estructuras especiales, ¿no? ¿Por qué? Porque también es especial la fuente de agua que uno considera. Entonces hay que hacer todo un análisis, ¿no? Y aquí, en forma genérica, nosotros habíamos dicho que hay varios tipos de captación de aguas superficiales, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho captación directa, ¿no?, y captación indirecta, ¿no? Entonces esas son de las obras de aguas subterráneas, ¿no? La captación de vertiente, por ejemplo, hemos dicho que la vertiente puede presentarse incluso de 3 maneras, ¿no? Una vertiente de fondo, una vertiente de ladera o de bofedal, ¿no? Entonces, la vertiente de fondo es aquella que cuando el agua se sale de los estratos internos del suelo, ¿no?, y emerge en un terreno plano, ¿no?, un terreno llano. Entonces ahí cuando va saliendo el agua por la parte llana se llama vertiente de fondo. Cuando esa vertiente está ubicado en una ladera de un cerro, de un promontorio, porque hay a veces, no hay, casi con frecuencia se encuentra este tipo de aforamientos de agua, ¿no?, subterráneas a la parte de la superficie, y a esa se llama vertiente de ladera. Entonces, va a depender mucho, ¿no?, cómo es la vertiente, si es de fondo o de ladera, o de repente por múltiples venas de agua, ¿no? Entonces, cuando hay bastantes puntitos de salida de agua de la parte de fondo, ¿no?, se convierte en una vertiente que se denomina bofedal, ¿no? ¿Por qué? Porque en una superficie grande hay varios, ¿no?, puntos de salida, ¿no?, de esta agua subterránea. Entonces ahí se llama vertiente bofedal, ¿no? Y también podemos nosotros hacer su captación de este tipo de fuentes, ¿ok? Además también del agua subsuperficial, o sea, el agua que está en acuíferos no profundos, ¿no?, como el caso, digamos, del acuífero freático, también
nosotros podemos utilizar esta fuente utilizando algunas estructuras filtrantes, ¿no? Es decir, colocamos a veces un pozo central, ¿no? Donde podemos colocar en la pared del pozo varias perforaciones, ¿no? Varios, digamos, especie de agujeros por donde entra el agua, ¿no? Del estrato, y así logramos captar estas aguas, ¿no? Ese tipo de galerías centrales, digamos, ¿no? Hay también galerías filtrantes, ¿no? Laterales, ¿no? Entonces son tuberías, ¿no? Que se colocan en forma transversal o lateral a la corriente del agua subsuperficial, y también, ¿no? Podemos captar estas aguas y colocar y llevar hasta la distribución, ¿no? Hasta el punto de consumo. A veces cuando los acuíferos ya están un poquito profundas, ¿no? Digamos hasta 30 metros, entonces ya tenemos que hacer mediante, o sea, su captación, su explotación, para lograr eso tenemos que hacer unas excavaciones o perforaciones, ¿no? Entonces a esos denominamos pozos, ¿no? Entonces hay pozos tipo someros, que son los pozos que tienen una profundidad no más de 30 metros, ¿no? Y los pozos profundos, que son aquellos que están más de 30 metros, ¿no? En el Alto, por ejemplo, en el distrito 4 y 7, los acuíferos subterráneos, ¿no? Se encuentran casi a una profundidad de alrededor 100 metros, ¿no? Entonces ese tipo de pozos ya son pozos profundos, ¿no? En el Alto se ha utilizado, ¿no? Para perforar pozos, unas perforadoras mecanizadas, ¿no? Por rotación, ¿no? Entonces, porque hay maquinaria por rotación y por percusión, ¿no? ¿Cuál rotación? Es cuando más o menos bien parecido, ¿no? Cuando tú estás utilizando un taladro, ¿no? Entonces tú tienes una punta que definitivamente desarrolla el hueco, ¿no? Exactamente lo mismo, ¿no? Hay unas perforadoras mecanizadas, ¿no? Con equipo de rotación. Entonces utilizan también unos puntas de broca muy especiales. Va a depender mucho del tipo del estrato de suelo, ¿no? Este tipo de perforación, ¿no? Pues es utilizado mucho cuando las calidades del suelo son con presencia de piedras, ¿no? Entonces es muy granular el suelo y puede utilizarse sin problemas, ¿no? Cuando no hay piedras, es decir, el estrato es, digamos, mucho más granular, se puede utilizar, ¿no? Estas maquinarias de percusión, ¿no? La maquinaria de percusión, a diferencia de rotación, es la que se utiliza en base al golpe, ¿no? Por eso se llama percusión. Entonces, va uno con un martillete golpeando un elemento que va entrando a la superficie del suelo, y se va sacando todo el material que que está suelto, ¿no? Y vamos de esa manera perforando el suelo. En todo caso, ¿no? Tanto en la perforación a rotación como en perforación a percusión, ¿no? Se tiene que colocar encamisado, ¿no? al pozo. ¿Qué es un encamisado? Es un tubo, ¿no? Que sirve para contener, ¿no es cierto?, posibles deslizamientos de la pared del pozo, ¿no? Porque, como ustedes saben, ¿no? Puede ser que en las paredes laterales del pozo, si no se coloca un encamisado, estas se van a desmoronar y se va nuevamente cerrar el pozo, ¿no? Entonces parece, para evitar eso, se coloca estos tubos, ¿no? Denominados encamisados. Estos tubos pueden ser de fierro o de acero inoxidable,
puede ser de acero tratado con impermeabilizante y también puede ser, ¿no?, de PVC, ¿no?, con una densidad muy alta, ¿no?, que la puede utilizar. En los puntos donde los estratos son húmedos o donde prácticamente está el acuífero, entonces suele colocar filtros, ¿no? Es decir, tubería perforada en la pared lateral para posibilitar el ingreso de agua al pozo, ¿no? Es esa manera. Entonces uno tiene que controlar, ¿no?, en dónde se encuentra el acuífero, y en ese lugar donde está el acuífero se puede colocar estos filtros, ¿no?, que resultan, como les digo, tubos perforados, ¿no? Hay que ver, ¿no?, cómo es la calidad del suelo. Entonces hay distintos tamaños, ¿no?, de perforaciones laterales en el tubo, para precisamente una de sus funciones es que permita el ingreso del agua, ¿no? Una vez teniendo el agua pues se utiliza una bomba, ¿no?, una bomba sumergible, generalmente casi es del mismo diámetro de la perforación, o un poquito menos, ¿no? Y con este recurso mecánico se puede sacar el agua, ¿no?, a las superficies, o un poquito más elevado a las superficies, ¿no? Eso nos sirve entonces este tipo de obras, ¿no?, que también se llama obras de captación, ¿no? El desarrollar un pozo es una de captación también, ¿ok? Entonces, todo eso conlleva, digamos, a que son obras civiles, ¿no?, que uno tiene que colocar en función al tipo de fuente, y nos sirve para llevar el agua, ¿no?, de la fuente a un punto de recolección, generalmente una cámara, ¿no?, de recolección, en el caso de las aguas superficiales. En el caso de las aguas profundas, a veces directamente nos vamos hasta un tanque elevado, o en el caso de que sea necesario hacer un tratamiento previo de estas aguas antes de distribuirlas, pues va directamente a la planta de distribución, ¿no? Entonces, esa es la manera de pensar cómo explotamos estas fuentes de agua, ¿ok? Después de llenar estas aguas en esa cámara de recolección, pues tenemos que usar algún mecanismo para transportar estas aguas hasta el punto, ¿no?, del tratamiento, o el punto de almacenamiento, ¿no? Cuando tenemos tratamiento, obviamente cuando la calidad del agua de la fuente no es totalmente apta para consumo humano, ¿no? En ese caso necesitamos hacer llamaremos así, formas de adecuar, ¿no?, que esta agua cumpla con las normas de calidad, ¿no?, para que no afecte la salud del ser humano, de quien va a consumirlo. Entonces, a esa remoción de contaminantes es que se llama tratamiento. Hay muchas formas de tratar el agua, ¿no? Por ejemplo, va a depender del tipo de contaminante que tiene. ¿Cuántos contaminantes tenemos? Pues ya sabemos, ¿no? Hay 3 tipos de contaminantes, ¿no? Contaminante físico, contaminante químico o contaminante bacteriológico. Entonces tenemos que hacer estos 3 tipos de análisis, y en base a eso escoger, ¿no?, qué tipo de tratamiento vamos a utilizar a esta agua para que después la podamos distribuir, ¿no?, asegurándonos que esta agua no va a desarrollar ninguna enfermedad, no va a desarrollar ningún efecto, ¿no?, en el ser humano, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero a esta obra que transporta el agua, desde las obras de captación hasta la planta de tratamiento o al tanque de almacenamiento, se llama aducción, ¿no? Entonces, miren, aquí ya les estoy mostrando, ¿no? Dice, aducción se denomina al conjunto de tuberías, canales, túneles, en algunos casos,
¿no? Dispositivos y obras civiles que permiten el transporte del agua desde la obra de captación hasta la planta de tratamiento o tanque de almacenamiento o directamente a veces a la red de distribución, ¿no? Pero es muy difícil que sea directamente porque las aguas casi siempre están contaminadas, ¿no? Entonces hay que hacer algún tratamiento previo, ¿no? Por lo menos la desinfección hay que hacerla. Entonces, muy rara vez se ve que las aguas vayan directamente a la red de distribución. ¿Ya? Tipos de aducción, o sea, cómo nosotros podemos desarrollar, cómo podemos transportar, ¿no es cierto?, el agua como les dije, desde la obra de captación hasta el tanque o la planta de tratamiento, es mediante el canal, puede ser tuberías o túneles, ¿no? Entonces, ¿qué energía utilizamos, ¿no? Si utilizamos la energía por gravedad, entonces se denomina aducción por gravedad, ¿no? ¿Cuándo la utilizamos, esta aducción por gravedad, ¿no? Cuando los canales y los ductos, ¿no?, fluyen a superficie libre, ¿no? Es decir, el agua entonces se conduce a una presión igual a la atmosférica, ¿no? No está cerrada, no hay algo que lo confine, ¿no? Entonces, si tú ves fluir agua, digamos, en el río, es a presión igual a la atmosférica, ¿no? Entonces, si tú tienes canales que fluyen de esa manera, pues estamos considerando que la presión, ¿no?, que se ejerce es exactamente igual a la atmosférica, ¿ya? Entonces, en esos casos, pues como es la atmosférica, la presión, tú no tienes nada más que manejar, ¿verdad?, las velocidades, ¿no?, de estos flujos no sean superiores a las velocidades de erosión, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú tienes velocidades más grandes y desarrollan erosión en las paredes de estos ductos, pues vas a tener complicaciones, ¿no?, en estos conductos. Entonces, lo que hay que controlar es mucho estas velocidades. Obviamente, va a depender mucho también del material con el cual va a estar construido estos conductos, ¿no? Si son, por ejemplo, canales, pues si tú haces de hormigón, pues tienes que controlar, ¿no?, que la velocidad no sea superior a 2 metros por segundo, ¿no es cierto? Entonces, si tienes tuberías, va a depender del material de las tuberías, etcétera, ¿no? Entonces, hay que controlar las velocidades para evitar la erosión, ¿no? Y, consecuentemente, garantizar sus años de vida, ¿no?, de este componente. ¿Okay? También podemos hacer que la aducción sea por conductos cerrados, ¿no? En ese caso, casi siempre los conductos cerrados, ¿no?, desarrollan presión en las paredes, ¿no?, de los ductos, ¿no? Entonces, el agua se conduce a presiones superiores a la atmosférica y generalmente, ¿no?, cuando ocurre eso, cuando, digamos, en tuberías, la sección está totalmente llena, ¿no? En ductos lo propio, es decir, tú no tienes cabida, ¿no?, para tener alguna capa de aire, ¿no?, en ese tipo de conductos. Está totalmente utilizado la sección, está llena de agua, entonces quiere decir que vas a tener un conducto a presión mayor que la atmosférica, ¿no? Va a desarrollarse presión. ¿Ok? Entonces, generalmente este tipo de aducción son las que se utiliza y son las recomendables. ¿Por qué? Porque cuando ya está el conducto cerrado, pues vas a tener menos posibilidades de contaminación, ¿no? Es decir, de alguna manera está protegida, ¿no?, a la contaminación. Entonces, esto es lo que se recomienda utilizar, ¿no?, en los sistemas de agua. Estas aducciones también pueden ser, ¿no?, pueden utilizarse teniendo que ejercer, ¿no es cierto?, digamos,
la presencia de un elemento mecánico, ¿no? Entonces, en ese caso, la aducción también puede ser por bombeo. ¿Cuándo es por bombeo una aducción? Cuando la obra de toma está muy debajo, ¿no?, de la planta de tratamiento, ¿no? Es obvio que no vamos a poder usar la gravedad para llevar las aguas, ¿no?, desde esta parte baja, ¿no?, a una parte alta. Entonces, cuando tú tienes este tipo de problema topográfico, entonces tendrás que pensar en que hay que usar un elemento mecánico que se llama bomba, ¿no? Y entonces tu aducción resulta ser por bombeo, ¿no? Entonces el bombeo puedes hacerla de diferente manera, ¿no? Lo puedes hacer un bombeo en serie, ¿no?, en la que el agua se impulsa con 2 o más bombas instaladas en la misma línea de impulsión, ¿no? O puedes hacer también un bombeo, un sistema paralelo, ¿no?, en la que se impulsa, ¿no?, con 2 o más bombas instaladas en sus respectivas líneas de impulsión que llevan a una línea principal, ¿no? Entonces, este tipo de ubicación de la bomba y cómo lo uses, su instalación interna, te lleva a estas 2 posibilidades, ¿no? Y también hay otra forma de bombeo, por capas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tú tienes, ¿no?, una superficie muy por debajo, digamos, del tanque o de la planta de tratamiento, entonces podrías de repente bombear, ¿no?, con 2 etapas, ¿no? Primero llegas a una parte media, ¿no?, de la media, otra vez la bombeas a la parte alta, ¿no? Entonces va a depender mucho de la diferencia de alturas y también obviamente de las longitudes, ¿no? Porque no te olvides que el flujo de agua en tubería siempre te ocasiona pérdidas de carga, ¿no? Entonces estas pérdidas de carga van a hacer que las presiones dinámicas van a ser cada vez menores en función a la longitud de la tubería. Entonces va a llegar un momento en que ya no va a poder llegar, ¿no?, las aguas al punto alto. Entonces, si tú logras conseguir, digamos, 2 puntos de elevación, entonces estamos hablando un bombeo por etapas, ¿no? Vamos a bombear la primera parte hasta una parte media y en la segunda otra vez elevamos hasta llegar al punto de tratamiento o al punto de almacenamiento, ¿no? Entonces también podemos hacer ese tipo de instalaciones, ¿ya? Entonces, las aducciones en este caso, ¿no?, se deducen a unas tuberías denominadas por impulsión, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua está siendo impulsada a través de bombas para llegar a un punto alto, ¿no? Entonces son tuberías de aducción, ¿no?, por bombeo, y que hay que considerarlas como tuberías de impulsión. ¿Okay? También es obvio, podemos utilizar unas aducciones mixtas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Podemos primero, de repente, por gravedad hasta cierta parte, y después de tener esa parte por gravedad, quizá necesitemos hacer también una aducción por bombeo. Entonces puedes utilizar las dos maneras, ¿no?, de transportar el agua, ¿no?, hasta llegar a nuestro punto de tratamiento o punto de almacenamiento. ¿Ok? A ese tipo de aducción se llama aducción mixta, ¿no? Entonces, eso podemos también ver. Como ustedes comprenderán, la solución en la aducción que nosotros logremos, ¿no?, utilizar va a depender mucho de la topografía, ¿no?, del terreno, ¿no? Va a depender mucho de cómo está, ¿no?, de dónde está nuestra captación y dónde está nuestra planta de tratamiento. ¿Sí? Entonces, esto se acomoda a estas condiciones fisiográficas, ¿no?, de la superficie del suelo. ¿Ok? ¿Cómo diseñamos la aducción? Esto es importante para que ustedes sepan más o menos qué tamaño van a ser las tuberías, ¿no? Estas tuberías que van a llegar hasta ¿no?, el tanque de almacenamiento, la planta de tratamiento, ¿no? Miren, el caudal de diseño de
depende del sistema de abastecimiento, obviamente, ¿no? Si el sistema es por gravedad, ¿no? Y cuenta con un tanque de almacenamiento o una planta de tratamiento, entonces la aducción debe calcularse con el caudal máximo diario, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Dijimos que tiene que ser con el máximo horario, ¿no? Eso es cuando tú tienes un sistema, llamaremos convencional, ¿no? Que tiene su planta de tratamiento y su tanque, ¿ya? Si el sistema no es por gravedad y no cuenta con tanque de almacenamiento ni planta de tratamiento, entonces la aducción se efectúa directamente a la red, ¿no? Y la obra de aducción debe calcularse, ¿no? Con el caudal máximo horario, ¿no? Entonces miren esa diferencia, ¿no? Esto es muy rara vez, como les digo, ¿no? Pero puede presentarse, ¿no? Entonces si se presenta, entonces miren, el cambio es directo, ¿no? Aquí vamos a usar el caudal máximo horario, en cambio en el otro, en el que normalmente se usa, es con el caudal máximo diario, ¿no? Estos caudales nosotros ya sabemos calcular, ¿verdad? El máximo diario se calcula en base al caudal medio diario multiplicado por el K1, ¿se acuerdan? Y el máximo horario es aquel que está multiplicado, ¿no? El caudal máximo diario por el coeficiente K2, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros distinguimos, ¿no? Y va a depender, como dice en el inicio, depende del tipo de sistema de abastecimiento de agua, ¿no? Si el sistema de abastecimiento es por bombeo, ¿no? Es decir, la aducción es por bombeo, el sistema incluye tanques de tratamiento o planta de tratamiento, debe estimarse en función al caudal máximo diario y el número de horas de bombeo, ¿no es cierto? Entonces va a depender, si nosotros queremos bombear las 24 horas, ok, puede, ¿no? Entonces hay que considerar el consumo máximo diario. Si el sistema tiene horas definidas de bombeo, digamos, no sé, unas 6 horas de bombeo, obviamente tenemos que bombear más agua que el caudal máximo diario. Entonces ahí hay que calcular, ¿no? Cómo compensamos esa diferencia, ¿no? Del máximo horario y el número de horas de bombeo. Entonces quiere decir que nuestros diámetros de esas tuberías, ¿no? De aducción para este tipo de operación va a ser mucho más grande, ¿no? Vamos a necesitar mayor caudal y por lo tanto va a crecer también el diámetro de nuestra tubería de aducción. ¿Ok? Entonces va a depender mucho de eso. Si, miren, aquí hay otra opción, ¿no? Si, en cambio, si el sistema no incluye tanque de almacenamiento ni planta de tratamiento, entonces el bombeo va a ser directo a la red. En ese caso, ¿no? La capacidad debe ser al caudal máximo horario. Pero obviamente aquí se supone que el bombeo va a ser las 24 horas, ¿no? Porque bombeando el caudal máximo horario, ¿no? Es para el momento donde el pueblo consume, ¿no? En la hora de máxima demanda. ¿Por qué? Creo que aquí también, para utilizar este tipo de sistema, se recomienda que la bomba sea a velocidad variable, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bombeamos, ¿no? Una cierta cantidad de agua necesaria de acuerdo al consumo. Entonces, ¿dónde vamos a hacer nosotros nuestra, llamaremos, nuestra regulación, ¿no? de consumo, ¿no? Como va a ser en la misma bomba. Entonces, la bomba va a tener que funcionar a distintas velocidades, ¿no? A eso se llama velocidad variable. Entonces, hay bombas que tienen posibilidad de variar su velocidad de bombeo. Entonces, si nosotros variamos la velocidad de bombeo y tenemos la misma sección de tubería de impulsión, quiere decir que solamente vamos a variar también el caudal que fluye, ¿no? Entonces, ese caudal que fluye va a variar en función al consumo, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, si una hora donde todo el mundo coincide en consumir agua, pues necesitamos mayor cantidad de agua. Por lo tanto, el sistema de bombeo
¿no? Tendrá que considerar este tipo de condicionamiento para su funcionamiento. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacemos el trazado de la aducción? El trazado se denomina cómo vas a diseñar, ¿no es cierto?, por dónde va a ir la tubería de aducción, ¿no? Desde la obra de captación hasta la planta de tratamiento, ¿no? Entonces, miren, dice, en el trazado de la aducción se debe considerar, además del diseño, que ya hemos dicho cómo vamos a calcular, ¿verdad?, ¿no?, la vida útil y el análisis económico, ¿no?, y los siguientes factores. A ver, que la conducción sea cerrada en lo posible. Eso es lo que les decía, ¿no?, que en lo posible sea a presión. ¿Por qué? Porque así también aseguras un poco, ¿no?, evitar la contaminación durante el transporte del agua desde la obra de captación hasta tu planta de tratamiento, ¿no? Entonces, si tienes agua ya contaminada, contamine más, ¿no?, en el trayecto, ¿no? Porque si tú le pones un canal abierto, hay susceptibilidades, hay posibilidades de contaminación otra vez, ¿no? Entonces, en ese caso, no es muy conveniente, ¿no? Es recomendable, ¿no?, que sea cerrado, ¿no?, tu conducción, ¿ok? En La Paz teníamos una conducción abierta, ¿no? Era la de el sistema de Pampajasi, ¿no? En la parte de arriba, ¿no? En todo ese sistema era con un sistema de canal abierto, ¿no? Y se han ido cambiando, ¿no? Entonces, en algunas partes todavía se consigue un canal, ¿no?, pero tiene cubierta, ¿no?, aunque su flujo es a superficie libre, es decir, todavía, ¿no?, las aguas fluyen a presión igual a la atmosférica, ¿no? Entonces hay todavía alguna parte de la aducción, ¿no?, utilizando este tipo de energía, ¿no? Es por gravedad, pero a superficie libre, porque también hay por gravedad a sección llena. Entonces en ese caso ya tienes tubería a presión, ¿ok? Entonces, miren, es importante entonces considerar este factor, ¿no? Ya. Después dice que el trazado sea lo más directo posible de la fuente a la planta de tratamiento o tanque de almacenamiento o red de distribución, ¿no? Entonces hay que intentar, ¿no?, desarrollar una línea corta, pero obviamente en la realidad, en la naturaleza a veces no se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente tienes, ¿no?, entre la obra de captación y la planta de tratamiento, si tiene una diferencia de altura está bien, pero a veces en el intermedio, ¿no?, de la trayectoria tú tienes un cerrito. Entonces, si tú subes con tu tubería hasta el cerro, de repente en la parte alta del cerro está mucho más alto que la obra de captación, no vas a poder hacer que fluya el agua, ¿no es cierto? Entonces, miren, hay que tratar de evitar ese tipo de aspectos, ¿no? Entonces, miren, aquí dice, ¿no?, que la línea, en lo posible, evite los tramos de difícil construcción o inaccesible. Entonces, hay que intentar de que también, ¿no?, esta línea de aducción pues tenga un tratamiento posible, ¿no?, de construir y obviamente que no sea inaccesible, ¿no? El D dice que esté siempre por debajo de la línea piezométrica a fin de evitar zonas de tensión que representan un peligro de aplastamiento de la tubería y la posibilidad de cavitación cuando tenemos tuberías a presión. ¿Qué quiere decir esto? No sé si ustedes se acuerdan de la línea piezométrica, ¿no? ¿Qué es piezométrica? ¿No se acuerdan? Línea piezométrica. Son la línea que está conformado por puntos que tengan la misma presión dinámica. Entonces, si nosotros tenemos una línea piezométrica muy bien definida, entonces no tenemos que hacer que tu trazo de tubería corte esto. ¿Por qué? Porque obviamente no vas a poder desarrollar, ¿no?, un flujo
normal. Vas a tener, como aquí dice, ¿no?, zonas de depresión y de repente tengas zonas de cavitación y por lo tanto vas a tener dificultades, ¿no?, en el flujo de agua. Eso hay que evitar, ¿no? ¿Cómo consigues esta línea biosimétrica? Es lo que nosotros llamamos, ¿no?, y hemos visto cuando estamos haciendo la definición de presiones, ¿no?, esa famosa, ¿no?, ¿se acuerdan? Una línea inclinada vía, ¿no?, que unía la parte alta de la tubería vertical y el punto del tanque, ¿no?, que hemos llamado gradiente hidráulico, ¿no? Esa gradiente hidráulica no tiene que ser, si quieren, ¿no?, cortada por el trazo de la tubería, ¿no? Porque si se corta quiere decir que no vas a tener flujo de agua, ¿no? Eso hay que evitarlo totalmente cuando uno está desarrollando el diseño, entonces, de este tipo de tubería. ¿Ok? Dice que se eviten presiones superiores a las máximas permisibles que afecten la seguridad de la aducción. Obviamente, como ustedes entenderán, la presión más alta que existe en una tubería, ¿cuál va a ser? Es la presión estática, ¿no? No es la presión dinámica, sino la presión estática, es la presión más alta. Entonces, esta presión estática tenemos que evitar, ¿no?, que sea más grande de la que puede soportar la tubería, ¿no? Entonces, si las tuberías tienen sus presiones de servicio. ¿Qué quiere decir eso? Las presiones con las que generalmente van a trabajar. Y también tienen, ¿no?, presiones de trabajo, ¿no?, definidas. ¿Y de qué va a depender? Obviamente de la calidad de la tubería, ¿no? Si la tubería, por ejemplo, fuera de PVC, entonces tenemos distintos tipos de tubería de PVC, ¿no? O sea, no es una sola, ¿no? Hay tuberías que en función, digamos, al grosor de la pared, ¿no? Va a haber tuberías de grosor pequeño, ¿no? Y va a haber otras tuberías también de PVC, pero su grosor de la pared va a ser más grande, ¿no? En ese caso, ¿no?, ¿cómo se mide? ¿No? A eso se llama tuberías, ¿no?, de distinto espesor, ¿no? Y eso se llama, por ejemplo, se las denomina esquemas, ¿no? Tuberías, dependiendo del tipo de grosor de la tubería, se las denomina esquemas. Entonces, hay tuberías esquema 40, hay tuberías esquema 80, ¿no? Y esas tuberías, ¿qué quieren decir cuando es esquema? Te están diciendo que va a tener, ¿no?, un espesor, ¿no?, de 40, ¿no?, 40 milímetros, ¿no?, 40 milímetros, de 80 milímetros, ¿no?, de 8 milímetros, de 4 milímetros, eso quiere decir, ¿no? Entonces, ¿no?, tuberías de 40, esquema 40 es de 4 milímetros, esquema 80 es de 8 milímetros, ¿no? Esquema 60 de 6 milímetros, ¿no?, de espesor. Entonces, estamos midiendo el espesor y en base a medir este espesor también tiene su presión de trabajo, ¿no? Hasta dónde puede soportar esa tubería, ¿no?, de presión, eso se refiere. Hay también, ¿no?, esa es una forma de diferenciar las tuberías, ¿no?, en base al esquema, en base al grosor de la tubería. También se puede diferenciar en función a su presión de trabajo, ¿no? Entonces dice presiones, digamos, ¿no?, tuberías de PVC, ¿no?, clase 6. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Esta tubería de clase 6 va a tener una presión de trabajo de 60 metros columna de agua. Es decir, que va a soportar solo hasta 60 metros columna de agua esa tubería. ¿Okay? También hay clase 9, ¿no es cierto? Cuando ya es clase 9, ¿qué quiere decir? Que va a soportar 90 metros columna de agua, ¿no? Y clase 12, con 120. Entonces, ahí también, en función a la presión de trabajo que soporta la tubería, ¿no?, distintas calidades de tubería, ¿ya? En base a esto nosotros tenemos que escoger, ¿no?, el tipo de tubería que vamos a usar. Si tú tienes una presión superior a 120
metros columna de agua, entonces tendrás que pensar en que tu tubería tendrá que tener algún punto de rotura, de presión, ¿no? Es decir, no va a poder soportar más, entonces ahí tienes que colocar una reducción de presión, ¿no? Una reductora de presión. A veces esta ruptura de presión se la puede hacer, ¿no? En base a tener algunos componentes, ¿no? de controlar esta presión, ¿ya? Hay reductores de presión, ¿no? Que se puede construir ¿no? a cielo abierto, o reductores de presión por grifería. Entonces hay distintas formas, ¿no? de romper la presión, bajarla, la presión, si vale el término, ¿no? Y nuevamente seguir usando las tuberías, ¿no? Para que no haya este tipo de problemas de ruptura de la tubería. ¿Ok? Dice, ¿no? En lo posible, aquí pasible le habíamos puesto, esto es posible, lo vamos a cambiar, ¿no? En lo posible sean paralelos a los caminos de acceso o vías férreas, ¿no? Entonces, obviamente, ¿para qué te sirves? Para que puedas, de alguna manera, hacer mantenimiento, ¿no? A esta obra, ¿no? de aducción. Como entenderás, es una obra que está relativamente lejitos de las comunidades, porque va a traer agua desde la obra de captación hasta el punto de tratamiento. Entonces tienes que tener alguna forma, ¿no es cierto?, de mantenerlas o de hacer la operación, ¿no? Casos de emergencia, tendrás que estar ahí para hacer trabajos de mantenimiento o de reparación, ¿no? Entonces mejor si tú tienes que esté paralelo a algún camino o alguna vía férrea, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque las vías férreas también son distancias cortas, ¿no? que se desarrollan, ¿no? Por eso es de que se recomienda esto, ¿ya? Que la línea evite en lo posible zonas de deslizamiento e inundaciones. Claro, esto es lógico, ¿no? Si tú tienes una zona de deslizamiento, no la vas a colocar ahí, ¿no? La tubería. ¿Por qué? Porque se supone que va a tener grandes probabilidades, ¿no? de destrozo, ¿no? Se va a deslizar justamente con esa ladera, digamos, ¿no? Entonces vas a tener problemas, ¿no? Y obviamente también, si en épocas de lluvia, ¿no? Si tú tienes zonas de inundación, no la vas a colocar ahí la tubería, ¿no? Porque puede ser que justo esté inundado ese lugar y tengas que reparar la tubería, entonces vas a tener dificultades en hacer el mantenimiento que corresponde, ¿verdad? Entonces, todos esos aspectos hay que ir considerando cuando uno está haciendo el trazado de este tipo de tubería, ¿ya? Que se eviten tramos de pendiente y contrapendiente, ¿no? ¿no? Que pueden causar, dice, bloqueos de aire en la línea. Entonces, miren, si tú tienes unos puntos altos y puntos bajos, ¿no? En la misma línea, no hay que evitar eso porque vas a tener problemitas, ¿no? de un flujo rápido. Se va a llenar de aire y el aire tienes que sacarlo de la tubería. Entonces, para sacar el aire de la tubería ya tienes que poner algún accesorio, ¿no? Que pueda precisamente hacer este trabajo, de sacar el aire, ¿no? de la tubería, ¿no? Eso se llama válvulas de purga, válvulas de aire, ¿no? Y en los puntos altos, porque en los puntos altos va a estar, ¿no? lleno de aire, y cuando esté fluyendo el agua, pues tiene que, el aire tiene que salir y tiene que ser, digamos, ocupada la tubería con agua. Entonces, a veces, como cuando no hay posibilidades de que el aire salga de la tubería, pues vas a tener también dificultades en el flujo. Entonces, para ese caso, tenemos que colocar unas válvulas, ¿no? de aire o ventosas, denominadas ventosas, para precisamente cuando tengas ese problema, pues salga el aire hacia afuera y la sección de la tubería se llene de agua, ¿no? Y ocurre lo contrario, ¿no? Cuando tú tienes una depresión, entonces tienes un punto bajo, ¿no? Donde en ambos lados está bajando y subiendo la tubería, ahí ya también tiene otro problema, ¿no? Que se va a llenar de material sólido en suspensión, ¿no? En el agua, que siempre trae el agua, ¿no? El material en suspensión. Entonces, en este
en estos puntos bajos de esta tubería se va a llenar de lodo, si quieren, ¿no? Poco a poco se va a ir llenando de lodo y otra vez va a ser otro problema, ¿no? Para el flujo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? En esos puntos bajos se tiene que poner unas válvulas de lodo. Entonces tendremos que, cuando la tubería ya esté